Muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy en esta ocasión me presento para dar continuidad a nuestro programa temático de la materia de salud pública, en el cual vamos a analizar el contexto epidemiológico en la actualidad que constituye nuestra sociedad, a través de los cuales vamos a analizar el contexto de salud y de la enfermedad desde diferentes perspectivas. Esto debido a que nosotros a lo largo de la historia hemos construido, como ya bien mencionamos en clases anteriores, el concepto de salud, enfermedad, persona, entorno y del cuidado mismo, como esencia fundamental de la enfermería. Ahora bien, nos corresponde dar parte a cada uno de los elementos que va a conformar la salud pública como tal en México. Analizamos en la clase anterior todos los lineamientos que establecían la salud pública en nuestro país, desde los conceptos más importantes, cómo es que se fundó, cómo es que se originó y de alguna manera cómo es que se ha dado el crecimiento y la evolución de la salud pública en nuestro país, particularmente en México. Ahora bien, para poder fomentar y formular cada uno de los principios fundamentales de la educación para la salud y la promoción a la salud, que es nuestro tema al tratar el día de hoy, vamos a abarcar cada uno de los principios básicos que lo integran. Para esto es importante hacer mención de una serie de elementos culturales, sociales, políticos y económicos que a lo largo de la historia han marcado el camino de la salud pública en México, de tal manera que han permitido en la actualidad grandes avances en la tecnología y en materia de los sistemas de salud. Para esto no hace falta más que empezar a analizar el contexto de nuestro entorno. Aquí vamos a establecer claramente dos ejes fundamentales, la persona y el entorno. La interacción que existe entre la persona y el entorno en la actualidad constituye uno de los ejes fundamentales en el estudio de la salud pública, debido a que, por un lado, la persona, desde el punto de vista biológico, psicológico y social y espiritual en la actualidad, ya vimos que constituye una integridad. Para poder sustentar un modelo de atención a la salud, entonces la persona es importante que se establezca un entorno en donde se desarrolle. Y entorno hablamos del entorno en general, desde la cultura, desde la religión, desde las creencias, valores, principios, clima, desde la geografía, las condiciones sociodemográficas en las que está involucrada una persona dentro de un contexto de salud. Y discerniendo de cada uno de estos dos elementos que vamos a hablar en la interacción hombre-entorno, es del entorno precisamente del cual nos vamos a ocupar en la actualidad para poder establecer un conocimiento y un concepto más claro de los objetivos y de las actividades que realizamos nosotros en enfermería en la salud pública. Debido a que vamos a abordar problemas sociales, como los que ya estamos acostumbrados a oír o a escuchar hablar en la sociedad, como lo es la drogadicción, educación sexual, métodos anticonceptivos, delincuencia, entre otros. Esto como panorama generalizado de toda la problemática social que maneja una comunidad como tal. Y sin mencionar, por ejemplo, todas las repercusiones desde el punto de vista biológico para la persona y cómo se representan cada uno de estos fenómenos sociales en tanto familias, colonias, comunidades y finalmente el entorno de una población. Es decir, cada uno de estos elementos va a trascender directamente en el desarrollo de una población. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de una población, entonces hablamos no solo de crecimiento de la población como tal, hablamos de esperanza de vida, hablamos de problemas epidemiológicos de una nación como tal. Vamos a hablar más allá de cada uno de estos contextos. Y esto, y esto debido a que efectivamente todas las poblaciones, por sus características y sus condiciones, desarrollan entornos completamente diferentes. Y es ahí en donde precisamente el entorno constituye una de las partes más importantes de estudio dentro de la salud pública. ¿Por qué? Porque el entorno es el que va a determinar las características, las condiciones y el desarrollo de una población. Hablamos, por ejemplo, de países en vías de desarrollo o hablamos de países subdesarrollados o bien desarrollados. Sin embargo, no es de alguna manera tan trascendente que mencionemos por demás todo esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son los elementos que nos van a determinar ese desarrollo o no desarrollo de una población. En México, por ejemplo, hablamos de que es una potencia en desarrollo y es una potencia en desarrollo puesto que los recursos con los que contamos en materia económica, política, geográfica, etcétera, pues de alguna manera nos dan una representación global de potencia.
Sin embargo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos hace nosotros como mexicanos o como nación de alguna manera para poder crecer o para poder trascender? Pues es precisamente ajustar cada uno de estos estamentos en cada uno de los sentidos. Y bueno, en la actualidad vamos a hablar de un primer punto que consiste en analizar la perspectiva de la salud de nuestro país. Si me preguntaran a mí cuál es mi opinión en relación a la perspectiva que tenemos de salud en nuestro país, podemos decir que son condiciones generalmente malas. Esto debido a que, ya lo mencionábamos en clases pasadas también, la oportunidad en materia de salud en todas las poblaciones es completamente variado. Además de que es variado, de alguna manera siempre hay repercusiones políticas, económicas y demográficas que interfieren en la atención y en el alcance de la salud a todas las personas de nivel general. Esto, por lo tanto, constituye que los sistemas de salud en nuestro país de alguna manera no son completamente gratuitos, ya que tenemos que pagar cuotas, ya que evidentemente la salud detrás de todo esto es, vamos a encontrar un sistema completamente enrolado y bien definido y que de alguna manera no garantiza la cobertura en general a todas las personas. Esto, por lo tanto, propicia a que los problemas sociales y epidemiológicos que ya mencionamos con anterioridad, de alguna manera, pues sí tengan un impacto importante dentro de nuestra sociedad. Y de ahí que su trascendencia o su impacto de tal manera en cada una de las personas sea tan grande. Y evidentemente esto constituye que no se aborden o que de alguna manera no se profundice en su atención completamente a cada una de estas problemáticas sociales. ¿Esto qué significa? Que por lo tanto no se les dé una resolución. De ahí que cada día tengamos más casos de delincuencia, cada vez más casos o brotes de nuevas enfermedades, como en la actual pandemia de coronavirus que tenemos. Si bien es cierto que esta epidemia es ajena completamente a nuestra nación, vamos a ver que hay factores de riesgo que han condicionado a que nosotros como mexicanos tengamos más factores de riesgo proporcionados a que tengamos más factores que puedan complicar la salud de nuestras personas, de nuestra población en general. Por lo tanto, los sistemas de salud de nuestro país deberían de garantizar la oportunidad de mejorar estas condiciones. Y no solo eso, sino de atender a estas situaciones de riesgo que nos ponen enfrente a tales enfermedades como la actual pandemia de coronavirus. Y bueno, para esto es importante entonces hacer análisis de las estadísticas epidemiológicas en materia de salud, de las enfermedades o de los principales padecimientos que afectan a nuestra sociedad. Nosotros en México lamentablemente hablamos de altos índices de mortalidad por diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pero una de todas las patologías que está teniendo un repunte considerablemente importante en nuestra sociedad es el cáncer. Y hablamos del cáncer como una enfermedad global. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en el caso de las mujeres, el cáncer de ovario, el cáncer de matriz, el cáncer de seno, son los factores cancerígenos que más vamos a estar viendo en las poblaciones de nuestra comunidad. Ahora, en el caso de los hombres, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, debido a factores de riesgo que nosotros mismos como sociedad hemos establecido. La cultura que nosotros tenemos de alguna manera también influye en el desarrollo de estos factores de riesgo para que las estadísticas epidemiológicas el día de hoy reflejen estos números y estas crecientes defunciones que tenemos al día a día. Y bueno, sin embargo, la situación de salud de nuestro país en la actualidad pues sigue constituyendo un reto muy importante para lograr mejorar nuestros sistemas de salud, tanto públicos y privados, porque tenemos dos escenarios, efectivamente, tanto públicos como privados. Sin embargo, pues como les mencionaba bien, el alcance y la cobertura a un sistema de salud aún sigue siendo insuficiente. Insuficiente en el sentido de que efectivamente las poblaciones tenemos diferentes métodos y formas de acceso a cada uno de estos servicios. Para dar seguimiento a esto, nosotros en general, ¿qué es lo que observamos que hacen los sistemas de salud de nuestro país? Bueno, lo que hacen los sistemas de salud de nuestro país para atender a estas demandas de salud de las poblaciones es levantar indicadores. Los indicadores de salud en la actualidad constituyen una herramienta fundamental dentro de la metodología de investigación que más adelante vamos a analizar como una piedra angular en el aporte hacia la medicina preventiva
y hacia la promoción de la salud, debido a que son dos ejes que se ha trazado la salud pública para poder enfatizar, enfocar y dar seguimiento a cada uno de los programas sociales que la comunidad o que las comunidades de nuestro país cuentan. No es extraño que hablemos de metas internacionales de seguridad del paciente, no es extraño que hablemos de estándares de calidad basados en la práctica clínica, que son todos aquellos ejercicios o actividades de enfermería que realizamos dentro del contexto hospitalario y dentro del entorno comunitario y que de alguna manera pues vemos repercutida la salud y la integridad de cada una de las personas. De ahí que la medicina preventiva, por lo tanto, y la salud y la promoción hacia la misma sean dos ejes fundamentales en la salud pública. Para esto, nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa, por lo tanto, el enfoque holístico. Es una corriente filosófica de la que hablamos, el holismo, que ha trascendido en la historia a lo largo del estudio de la medicina en general y en específico y particular de la medicina preventiva, ya que al considerar a una persona como una entidad generalizada, íntegra, ahora va bien, vamos a ver qué aspectos realmente nosotros nos interesa enfocar para dar continuidad a este estudio. Como en todos los aspectos sociales, también es importante preguntarnos qué es lo que está haciendo el sistema de salud de México en relación a la vigilancia de cada uno de estos fenómenos sociales. Bueno, pues para dar continuidad a esto, vamos a ver que ha implementado desde programas sociales hasta diferentes programas institucionales dentro del sector salud para poder alcanzar las principales problemáticas que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el sistema de atención y de educación y promoción a la salud que tiene en el primer nivel de atención. Hace algunos años el Instituto Mexicano del Seguro Social instruyó lo que son guías prácticas de salud por diferentes grupos etarios, en la que clasificaban de acuerdo a la edad del paciente y al grupo y estilo de vida los cuidados esenciales que deberían de tener para realizar una promoción a la salud efectiva, de tal manera que permitiera dar seguimiento bajo esas condiciones de salud a todas las personas. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no tenemos el alcance ni la cobertura hacia toda la población en general. Por lo tanto, son problemas que se quedan demasiado cortos en el aspecto de la infraestructura que se está estableciendo a cada una de las poblaciones. Esto, por lo tanto, a mí como enfermero me preocupa. ¿Por qué? Me preocupa porque simple y sencillamente no tenemos entonces una vigilancia epidemiológica como tal, ni de las enfermedades que a nuestro entorno estamos concurriendo, así como de los padecimientos mismos, de las complicaciones de los mismos y bien de futuras complicaciones o nuevas enfermedades. Y vuelvo a poner, por ejemplo, la pandemia de coronavirus. Si bien nuestro sistema de salud no es suficiente, mencionaba, en la cuestión de números de hospitalizaciones, camas, ventiladores, una infraestructura que no está completamente acorde a las necesidades de una población que no tiene una cultura de educación, que no tiene una cultura quizás de valores encaminados hacia el mantenimiento de la salud, ni mucho menos de la consideración de los factores de riesgo. Si habláramos de condiciones de factores de riesgo y que están previamente definidos y claramente establecidos, quizás las guías de práctica clínica deberían de atender hacia esas necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos, por lo tanto, una cultura encaminada hacia la prevención. Y por lo tanto, en cuestión de vigilancia, nosotros podemos establecer que nuestro país aún sigue careciendo y adoleciendo de medidas específicas hacia la vigilancia de las personas y de la comunidad en general. Otra cuestión que resulta interesante analizar es de qué forma las personas y los sistemas de salud estamos preparando a la población para controlar los riesgos. Y bueno, los riesgos entiéndanse como aquellas condiciones que suponen un importante impacto hacia la salud o a las condiciones de salud de una persona. Un riesgo es aquella situación que de alguna manera va a repercutir negativa o positivamente hacia el buen funcionamiento orgánico, biológico, psicológico y social de una persona. ¿Qué es lo que hace entonces nuestro sistema de salud para prevenir? Ya mencionábamos campañas preventivas,
Ya veíamos nosotros programas de alcance social hacia adultos mayores, hacia adultos jóvenes, hacia pacientes pediátricos y las diferentes etapas de la infancia. Sin embargo, ¿qué alcance tienen estas poblaciones y qué probabilidades hay de que estos programas realmente tengan un efecto positivo en relación hacia la salud de las personas? Y bueno, también en esto es importante establecer las barreras que impiden que estos programas tengan un efecto positivo hacia la salud de las personas. Y una de las barreras más importantes que considero que nosotros como enfermeros o enfermeras debemos de modificar a lo largo de nuestra vida es el aspecto cultural. El aspecto cultural, si bien es cierto que va a formar costumbres y estilos de vida en una población, entonces nosotros tenemos una herramienta que es infalible ante este tipo de situaciones. A lo mejor de una primera instancia no voy a lograr modificar un panorama epidemiológico de un país, pero sí puedo modificar el panorama epidemiológico de mi entorno, mejorar nuestros estilos de vida, mejorar las condiciones. De ahí que los problemas y los programas de salud que tenemos en nuestro país difícilmente tengan una concepción muy eficiente en el contexto de salud. ¿Por qué? Porque la cuestión de salud sigue siendo una problemática muy grave desde el punto de vista que es abordado en las instituciones de salud. A lo mejor las campañas de salud sí están bien definidas, están muy perfectamente bien conformadas. Sin embargo, ¿qué es lo que falta? La forma en la que se difunde la información. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia diferentes formas en las que los institutos de salud de nuestro país han establecido programas y la forma en la que lo hacen llegar a los pacientes, ya sea por charlas educativas, ya sea por trípticos, ya sea por folletos, ya sea por información en las cadenas de radiocomunicaciones, en las redes sociales en la actualidad. Sin embargo, siguen siendo insuficientes. ¿Por qué una enfermedad? Es una pregunta que yo me gustaría hacerles a cada uno de ustedes. Si se ponen a analizar, por ejemplo, en un contexto de enfermedades como diabetes e hipertensión, siendo que a lo mejor en la actualidad son enfermedades que sí tienen un impacto muy importante en la sociedad, pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué forma o de qué forma consideran ustedes que un paciente diabético o un paciente hipertenso creen que lleve su vida o su estilo de vida estando en un hospital a las 2 de la mañana? Siempre lo he pensado y les he mencionado. Llevo 10 años ejerciendo en el área de urgencias y bueno, creo que esto es una pregunta que yo podría responder de la siguiente forma. Si yo sé que soy diabético, si soy hipertenso y sé que tengo un tratamiento bien establecido y bien definido, yo creo que sé lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para no estar a las 2 de la mañana gestionando nuevos gastos para mi familia, gastos para el sector público, en general un desgaste en todos los aspectos de una persona. Pero bueno, esto no queda hasta ahí. Hay más cuestiones detrás que nosotros tenemos que analizar en un contexto de salud. Ok, yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿dónde me informo? A lo mejor yo no tengo un interés hacia buscar información. Información tenemos y nos sobra. Y no solo en México, tenemos información de todos los países y potencias que en materia de salud tienen mejores sistemas quizás de salud que en nuestro país. Y no por eso no significa que yo si tengo un padecimiento, pues le debo de poner la importancia y el suficiente interés para poder modificar mi estilo de vida y mejorar las condiciones y el panorama y pronóstico de mi salud, para hacer un diagnóstico, por lo tanto, un poco más tranquilo, sobrellevable y sin complicaciones. Continuando con este tenor, ahora bien, la siguiente cuestión, ¿de qué forma el sistema de salud hace una promoción hacia la misma? ¿De qué manera la salud o los cuidados hacia la salud son transmitidos a las personas? Bien, pues yo les puedo platicar que nuestro sistema de salud en los diferentes años o en las diferentes épocas de transición de los diferentes gobiernos han establecido tecnologías basadas en diferentes contextos, publicitarios, mercadotécnicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, de nada me sirve tener tanta información, de nada me sirve tener tantos canales para poder difundir esta información
si realmente no le estoy dando el acceso ni la cobertura a todas las personas. Y yo les mencionaba hace unos momentos, el aspecto cultural. El aspecto cultural es trascendental. Si yo tengo personas bien preparadas, bien capacitadas, por lo tanto estoy garantizando que puedo tener buenos alcances en materia de promoción a la salud. Más allá de eso, también mi personal, la gestión del capital humano en el aspecto de salud va a tener un desarrollo sustentable, es decir, vamos a equilibrar las necesidades del personal de salud con las necesidades de las personas en general de una comunidad. Yo por un lado me voy a garantizar mi propio crecimiento personal y profesional, mi capacitación. De ahí que la gestión del capital humano en salud pública a veces sea insuficiente. Y no es por poner un ejemplo que sea desfavorable, sino es una realidad que en nuestro país existe y coexiste aunado al aspecto cultural. ¿Por qué coexiste? Porque evidentemente el interés social en una rama o en una disciplina que tiende a actuar directamente sobre una población, a veces no resulta o no tiene un impacto como tal para que yo pueda desarrollar esa profesión. De ahí que por lo tanto las comunidades cada vez estén más desprotegidas. Y si tenemos tanta información que canalizar, a veces sea difícil que nosotros podamos hacer que esta información llegue a las personas por el simple hecho del aspecto cultural, las creencias, que por otro lado también constituyen una barrera importante en que el crecimiento y el desarrollo de una información. En la plena pandemia que estamos viviendo actualmente, seguimos encontrando personas que se niegan a creer que esta es una enfermedad, se niegan a creer que esto es una enfermedad que más allá de que se originó en China, que se originó en algún otro país, tiene repercusiones en su aspecto biológico. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viendo las estadísticas de morbilidad en la actualidad. Estamos viendo también las estadísticas epidemiológicas, es decir, no nada más afecta al país de origen, que fue China, ni tampoco a México como un país afectado. Vemos que afecta a continentes. Y ahí de importancia que vamos a ver más adelante en los aspectos conceptuales que debemos de manejar en educación para la salud y sobre todo en salud pública, porque este es un pilar fundamental para que ustedes comprendan y analicen el alcance que tiene la salud pública. Ya analizábamos en perspectivas anteriores todas las funciones que nosotros tenemos que desarrollar en salud pública. Ahora bien, corresponde dentro del proceso de atención de enfermería comunitaria a aplicar medidas y encaminarlas hacia cuidados específicos de una población y de una comunidad. De ahí la importancia que estamos analizando punto por punto cada uno de los elementos que integran la promoción a la salud. Y la promoción a la salud, a final de cuentas, va a ser un eje fundamental en el cambio y la modificación de los estilos de vida de una población. Ahora bien, ¿de qué forma los sistemas de salud, en base a todos los programas, en base a todas las políticas que establecen en materia de salud, van a poder cobertura, generalizar a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad? Evidentemente esto es a través de una participación. No es de que quien tenga mayor o menor recurso tenga el derecho a la salud. Sabemos que el artículo cuarto constitucional establece el derecho a la salud en todas las personas de nuestro país, pero muchas veces vemos también que independientemente de la legislación en materia de salud pública, este derecho a veces no se garantiza. Entonces, ¿de qué forma creemos que nosotros como sistema de salud podemos garantizar la participación de las comunidades en este enfoque de promoción a la salud? Pues muchas veces yo pienso que no solo en la salud vamos a ver que hay hechos que pueden ayudar a que faciliten la integración de las personas a estos programas. En un aspecto político, por poner una suposición o por poner un ejemplo muy claro, vamos a ver que cuando hay elecciones y que se incita a las poblaciones a votar, ¿qué es lo que pasa? Todos los partidos políticos establecen sus lineamientos. Voy a ofrecer a lo mejor una ayuda para adultos mayores, voy a ayudar con útiles escolares, uniformes para mujeres embarazadas, voy a establecer una ayuda con tal de obtener el voto. ¿Y por qué cuando hablamos de salud entonces no hablamos de estímulos que puedan incentivar la participación de las comunidades hacia todos y cada uno de estos problemas y programas de salud que establece nuestro sistema de salud? Bueno, evidentemente, como les vuelvo a mencionar, el aspecto cultural, el aspecto ético
profesional, hay veces en que limita el comportamiento de las instituciones en materia de salud. Si bien hablamos de presupuestos que muchas veces no son completamente bien distribuidos en todos los aspectos de una cultura mexicana y organizacional en general, también vamos a hablar de aspectos que tienden a no regular de una manera ordenada, transparente, estos recursos dentro de un organismo de salud. Hablamos del desvío de recursos, de la utilización de estos y sobre todo la captación que tiene la población de lo poco que podemos a veces ver que se distribuye en la población. Hablamos, por lo tanto, de que la participación de la comunidad y de las comunidades en el contexto social es de suma importancia para garantizar la imagen de una población. Nosotros a veces identificamos a las personas de una región por sus condiciones sociodemográficas, por su aspecto cultural, por su aspecto étnico, religioso, epidemiológico incluso. Sin embargo, bueno, dentro de todo este contexto es importante que cada uno de estos elementos que integran el continuo de salud, pues nos permite identificar y de alguna manera reintegrarlos para poder conocer el contexto global de una nación. A lo mejor nosotros vemos un entorno súper desarrollado en algunos otros países y en México no tanto. ¿Y esto por qué? Porque hay desigualdad social, hay desigualdad en derechos, hay desigualdad e inequidad en cada uno de los valores y costumbres y tradiciones de nuestro país, el alcance de las políticas en materia económica, en materia política, de salud, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de qué forma vamos a nosotros a fomentar esta participación de la ciudadanía? Pues a través de un trabajo ético. Creo que como profesionistas nosotros tenemos en cada uno de nuestros dones que la verdad nosotros hemos desarrollado con la vocación de servicio, poder fomentar esta participación hacia la población. Yo les mencionaba, quizás no voy a cambiar una población, pero sí voy a cambiar el estilo de vida, por lo menos de mi comunidad, y ese es mi objetivo, quizás más claro. Y si todos tuviéramos este pensamiento, a lo mejor iríamos encaminando un poco más, incluyendo a todos los sectores de nuestra sociedad hacia estos programas sociales y hacia una mejora de su salud. Y bueno, ¿qué pasaría ahora si nosotros realizamos esto que les menciono de una manera, digamos, continua, persistente, que de alguna manera no se le deje de dar seguimiento a la inclusión de todas las personas en un aspecto de salud? Bueno, pues vamos a ver ahora el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria. Vamos a tener personal más capacitado, vamos a generar una infraestructura mucho más completa, equipada en avances tecnológicos, científicos y de medicina principalmente, que nos permitan garantizar el crecimiento como potencia en salud. Yo les ponía como ejemplo en algunas otras clases el aspecto cultural de salud de la isla de Cuba. Este es un ejemplo que me llama mucho la atención porque si bien es cierto, Cuba no es una potencia, a lo mejor en algunos otros aspectos, pero en cuestión de salud tiene grandes avances porque su población tiene una educación, tiene una cultura, su sistema de salud está compenetrado con las necesidades como tal de toda la población. Por lo tanto, el alcance de todos los programas a la salud, más sumado a los esfuerzos que realiza el profesional de enfermería, pues cubren los objetivos de lo que ya nosotros conocimos como salud pública. En México, por ejemplo, tenemos a lo mejor toda la infraestructura, sí, quizás sí la tenemos. ¿Qué es lo que falta? Capital humano. Y dentro del capital humano, la gestión del conocimiento, la gestión de los recursos y también la gestión de los espacios para poder ejercer libremente este puesto. Si nos remontamos a la antigüedad, sabíamos que este trabajo siempre ha sido de enfermería y que siempre ha sido abordado por la enfermera o el enfermero en la actualidad hoy día. Sin embargo, la incursión de otros profesionales de la salud como los médicos, y no es por quizás menospreciar ni demeritar su esfuerzo que hacen también en la salud pública, pero realmente enfermería es quien tiene un dominio completamente sobre esto. ¿Por qué? Porque a través de los diferentes métodos y técnicas de investigación que nosotros vamos a analizar más adelante, también somos capaces de comprender el contexto cultural de la salud y de la enfermedad y del impacto que tienen estas sobre el desarrollo de una población. Por lo tanto, de ahí la importancia de fortalecer estos sectores de la atención a la salud. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad estamos viendo una creciente demanda de más pacientes por coronavirus.
y también los espacios hospitalarios son insuficientes. Los recursos a veces con los que cuenta una persona no tienen la capacidad para poder solventar un gasto particular. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para garantizar la salud? Espacios públicos. De ahí que los mismos sistemas de salud tengan estas estrategias de desarrollo en una comunidad. Es decir, establecer hoteles, hospitales, públicos y particulares, estadios de fútbol, conforme las necesidades de crecimiento de una enfermedad en su entorno. Si nosotros obedeciéramos este camino también, nos permitiría ampliar el panorama político en la infraestructura y legislación de las políticas de salud. Recordemos que el organismo central o más importante rector de nuestras leyes en materia de salud es la misma Ley General de Salud. Y por lo tanto, no quiero decir que esté completamente cerrada, sino que tiene diferentes caminos y opciones de poder establecer diferentes soluciones a los diferentes problemas de salud que tenemos en nuestro país. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que no se da una cobertura o no se da una ampliación hacia los servicios de atención porque nosotros como población tampoco los exigimos. Y no los exigimos por el desconocimiento, muchas veces también por la falta de investigación o de información o mala información que se genera dentro de un contexto social. De ahí la importancia que nosotros también establezcamos canales de comunicación más efectivos entre las comunidades y las instituciones de salud para garantizar el alcance de esta información. Sumado a ello, nos va a permitir gestionar programas de salud y mejores programas de desarrollo para las comunidades. No dejemos de lado en todos los aspectos la importancia del impacto que tiene un programa social en materia de salud para una comunidad. Esto siempre va a ser el pilar fundamental de una sociedad. El establecimiento de programas que le den que solventen los problemas de salud, epidemiología en cada una de sus esferas. Aunque cada sexenio los servicios de la salud se modifiquen por diferentes conceptos, teníamos lo que era el Seguro Popular, ahora tenemos el INSABI, tuvimos muchas instituciones que intentaron de alguna manera alcanzar a ciertos sectores etarios de la población. Esto se va a seguir modificando de una manera ineficiente si continuamos con las mismas gestiones en materia de salud. Aquí valdría la pena establecer una fuerte inversión económica quizás y de también de la gestión del capital humano para poder sustentar bases más fuertes en materia de prevención. A nosotros como mexicanos, hablando en este aspecto particular, vemos que el desarrollo de una enfermedad generalmente se gestiona a partir del desconocimiento de los factores de riesgo. Hablamos, por ejemplo, de un paciente diabético. Un paciente diabético que nunca desarrolló un estilo de vida saludable, pero que se presenta la enfermedad y cuyo impacto pues ha tenido repercusiones en su aspecto físico por todos los signos y síntomas que manifiesta a través de la enfermedad, por la capacidad laboral, por los factores de riesgo a los que se somete y muchas veces también por el gasto económico que implica tener un tratamiento. Más allá de esto, si antes de que se presentara todo esto hubiera una cultura de prevención, pienso que de alguna manera tendríamos mayor oportunidad de mejorar las condiciones de vida de una generación de nuestra población. Para ello, pues es importante sustentar entonces líneas de acción hacia la prevención. Esto da la pauta a que hoy día, en los diferentes escenarios de enrolamiento del profesional de enfermería, vamos a ver que la incursión de nuestro noble gremio es aún insuficiente. Y de ahí que nosotros tengamos que desarrollar recursos humanos cada vez más competentes, más competitivos. Debemos de desarrollar el pensamiento crítico para poder formular intervenciones encaminadas al bienestar de una población. Aquí ya no vamos a hablar, quizás si hablamos del aspecto del bienestar, ya no vamos a hablar de un contexto hospitalario donde vemos únicamente a la persona como tal. Vamos a hablar del conjunto de personas, específicamente de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad.
Las familias muchas veces trascienden de generaciones en generaciones y se modifican las esperanzas de vida, se modifican mucho los valores. ¿Por qué? Porque efectivamente se gestionaron recursos importantes para poder establecer y preservar la salud. Y de ahí que nosotros como profesionales tengamos que crecer con esa cultura de siempre ver hacia adelante, mejorar las condiciones de nuestro entorno para poder mejorar cada vez espacios públicos más saludables. Y sin dejar de lado, por lo tanto, también las capacidades técnicas, asistenciales y de investigación para nuestras futuras generaciones. Ahora bien, otra interrogante que también debe de atenderse con prontitud es la calidad de los servicios a la atención a la salud. Cuando hablamos de calidad, yo les podría hacer la pregunta a ustedes, para ustedes, ¿qué significa calidad? Desde mi perspectiva, yo les puedo decir que la calidad es hacer algo bien, sin contratiempos, a la primera y que tenga resultados positivos. Es decir, en pocas palabras hablamos de un servicio completamente satisfactorio. Cuando decimos, órale, este producto es de calidad, porque cumple con todos los requisitos que satisfacen una necesidad, y así debería de ser los servicios de salud de nuestro país. Lamentablemente, hay veces en que la calidad no es un producto tangible, y digo tangible porque evidentemente no es como cualquier producto que se elabore en una máquina, que se maquile, que se procese, ni mucho menos. De aquí depende de la cultura de valores, de la vocación de servicio y de la formación que tenga el profesional de enfermería. Nosotros a lo largo de la vida hablamos de factores de riesgo que ponen en riesgo y en jaque a los sistemas de salud. Y uno de los principales elementos que considero yo desde mi perspectiva profesional que impide que estos sistemas de salud tengan una eficiencia es precisamente la calidad. Podremos ser eficientes, podremos hacer las cosas de una manera acelerada, pronta y de alcance, pero si la calidad no es suficiente, difícilmente los resultados en materia de estadísticas van a ser completamente congruentes con lo que yo estoy buscando como profesional de la salud. Si sumamos a esto otras virtudes o otras ciertas características que deben de incluir un servicio de atención y prestación de los servicios de salud, pues vamos entonces también a buscar otros conceptos como lo es la eficiencia, la productividad, el desarrollo, la oportunidad de crecimiento profesional, porque también como profesionales debemos de abarcar hacia otros sectores, ya sean del aspecto comunitario, hospitalario y por qué no personal. También aquí deberíamos de involucrar la práctica independiente de enfermería, que es uno de los auges que hemos tenido en los últimos años y que no se ha realizado porque precisamente aún falta que formemos profesionales con pensamiento crítico. A la vez, esto de alguna manera nos va a permitir gestionar nuevos campos en materia de investigación. Nosotros vemos, por ejemplo, muchas revistas científicas que nos hablan de médicos científicos, de biólogos, de otros profesionistas, pero difícilmente vamos a encontrar enfermeras. Y curiosamente, las únicas enfermeras que aportaron desde un punto de vista científico algo a la ciencia moderna, pues nosotros ya las vimos en la evolución de las teóricas de enfermería. Virginia Henderson, Dorothea Orem, Patricia Benner, entre otras. ¿Qué es lo que quiero yo dar a entender con esto? Que busquemos la oportunidad de dejar huella en la materia de salud, que nosotros gestionemos caminos, que de alguna manera implementemos soluciones innovadoras a los problemas que día a día aquejan a nuestra sociedad. En nuestras capacidades técnicas asistenciales muchas veces tenemos también las soluciones hacia muchos problemas, a muchas técnicas, a muchos procedimientos. Esto no significa que a lo mejor lo voy a lograr de un día para otro, pero es importante que empecemos a patentar el conocimiento científico enfermero, fundamentalmente las acciones que nosotros desarrollamos dentro de un contexto social, para que sustentemos el desarrollo no solo de una sociedad, sino también de nuestra profesión. Y finalmente, ¿para qué es o cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, pues es impactar directamente en las emergencias y en los estamentos sanitarios, mejorar las condiciones de una población.
Ya abordamos todos y cada uno de los factores que debemos de considerar para el desarrollo de una promoción a la salud eficaz. Ahora es importante que nosotros las funciones que tenemos como enfermeros, de docencia, de investigación, administración y asistenciales tengan una repercusión realmente benéfica en la salud, que tengan un bienestar hacia las personas. Esto por un lado desde un punto de vista personal y profesional, pues te da mucho confort, te da mucha emoción ver poblaciones fuertes y saludables. Pero cuando no es así, entonces nos estamos encontrando con panoramas cada vez un poco más egoístas porque muchas veces esto no llega a todas las personas en general. Y volvemos a lo mismo, son sistemas que tienen una eficiencia poco tangible, que los valores y los principios éticos y morales no son palpables, y no son palpables porque no hay resultados, porque seguimos teniendo estadísticas epidemiológicas cada vez más graves en materia de salud, y no hay nadie quien realmente se regule o controle estos aspectos. De ahí la importancia que para ustedes, estudiantes de enfermería, y específicamente del nivel licenciatura, desarrollen un pensamiento innovador. Hace muchos años yo llevaba una materia que se llamaba Innovación y Desarrollo Tecnológico e Industrial. No tenía ni idea de qué hacer, pero en la actualidad vemos, por ejemplo, la forma en la que estamos dando clases a través de una red social, a través de internet, a través de diferentes canales o medios. Yo qué sé, pero tenemos de tratar de mejorar este panorama epidemiológico, que el día de mañana nosotros tengamos un impacto positivo y que nuestra huella ecológica pues la compensemos con acciones que mejoren las condiciones de nuestro entorno. Y con esto quiero explicar finalmente que el entorno del hombre o la interacción del entorno del hombre siempre va a facilitar los sistemas sociales de nuestro país. Los sistemas sociales a final de cuentas son solo esos sistemas. Si nosotros creamos escaleras o puentes en los sistemas sociales del hombre, en la interacción del hombre y el entorno, vamos a generar un país con muchos cambios en materia de salud. ¿Por qué no? Incluso ser potencia. No podremos ser potencia económica, no podremos ser potencia mundial en otros aspectos, ni mucho menos. Pero si tenemos una cultura de creer que podemos mejorar las condiciones de un país, eso sí podríamos fomentar la promoción a la salud y la educación de nuestras poblaciones y tendríamos material con que ser potencia en el aspecto de salud. Y bueno, es así como llegamos a la conclusión de esta clase del día de hoy en la que hemos establecido al menos 9 factores fundamentales en la conformación de los sistemas de salud de nuestro país. Para que se gestione un sistema de salud, por lo tanto, es importante que se mencionen cada uno de estos factores. Y finalmente, cómo es que aplica cada una de las políticas en materia de salud, cada uno de los contextos epidemiológicos, sociales, culturales, religiosos, en general de una población. Por su atención, gracias y muy buenas noches.